Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos para hablar del segundo partido de España en los Juegos Olímpicos. Se enfrentará a la selección de Nigeria, un duelo inédito que nunca se ha disputado anteriormente y en el que España buscará certificar ya prácticamente matemáticamente el pase para cuartos de final con una segunda victoria que además ayudaría a ser primero de grupo y por lo tanto evitar a Estados Unidos en los cuartos de final. Una selección nigeriana, Lucía, que perdió en el debut ante Brasil por 1-0, dejó sensaciones de lo que es este equipo, un equipo muy rápido, muy dinámico, es verdad que a veces un poco anárquico, pero es peligroso en ataque, tiene futbolistas muy rápidas y España deberá estar muy pendiente como estuvo en la segunda parte ante Japón para evitar que pase lo que ocurrió en la primera mitad. Sí, hola a todos. Desde luego que es un duelo que va a depender mucho del físico. O sea, las jugadoras españolas cuando le han preguntado sobre su próximo rival, Nigeria, siempre inciden en lo mismo. Es un equipo físico. A pesar de que perdieran en el debut contra Brasil, nos ha dejado, oye, varias señales de lo que puede hacer esta selección. Al final decíamos cuando repasamos el encuentro. Es una selección un poco desordenada tácticamente, que depende mucho del talento individual de las jugadoras, sobre todo de algunas jugadoras claves que van a tener que prestar mucha atención a la selección española para frenar a este combinado. Vamos a ver cómo se plantea, pero desde luego que es un rival que puede encontrar el punto débil de España. Que al final es un poco las espaldas de las laterales, como siempre el equipo sube arriba y juega muy adelantado. La selección nigeriana tiene balas por bandas y en la delantera también. Entonces es una selección que puede contrarrestar el juego de España si tenemos un mal día, claro. Entonces va a ser un Hay partido, que a ver, evitar eso, sí. sí, hay que evitar eso, sí. Y ganar, porque ya le decía Alessia Putella, si ganan a Nigeria, tiene un pie ya en cuartos y lo certifica todo. Y tomas el partido de Brasil, si tienes el primer puesto asegurado, claro, pues como una manera de dar descanso, de probar Mm. otras cosas, rotar, etcétera. Sí, evidentemente el segundo partido es diferente al debut contra Japón, es una selección muy diferente en el sentido de que es una selección bastante más desperdigada, digamos, que deja más espacios, pero también en la peligrosidad que tiene Nigeria es que al espacio son muy rápidas, ya lo era Japón, pero aún más ellas, con Ajibade, veremos si también juega Osoala, que yo creo que se la guardó en el debut el seleccionador Randy Waldron para que jugara en este Sí, partido, es mi impresión, veremos mañana si se confirma o no. Pero el equipo, desde luego, que tiene que estar muy preparado y tiene que estar muy pendiente, sobre todo de transiciones ofensivas del equipo nigeriano. Aunque, de cara a nuestra opción en ataque, va a ser un partido muy diferente a lo que vimos contra Japón. Japón era un equipo que sí, cerraba mucho más. Creo que España ante Japón no tuvo tantas opciones de hacer daño por dentro. Contra Nigeria creo que sí que va a ser tan más posible poder hacer daño por dentro y que esas incorporaciones de Alexia, de Aitana, no, no tengan que ser por las bandas. Y bueno, también por supuesto ver si por fin recuperamos el acierto ofensivo, que en el primer partido no fue tampoco un muy mal partido en este aspecto, pero siempre hay que intentar mejorar cosas, sobre todo en sí. el aspecto de Salma, que está todavía muy fallona y que necesitamos su mejor versión. Sí, contra Japón era una selección, como dices tú, más disciplinada tácticamente, más en bloque. Era un bloque compacto, era muy difícil jugar por dentro y al final vimos el énfasis que hizo la selección española de jugar por banda en la primera parte con una gran Altenea y por la izquierda con Mariona. Y contra Nigeria se puede hacer eso también y jugar por dentro. Estoy de acuerdo contigo. Ya vimos el partido contra Brasil, que a Lucio lo intentó bastante bien contra Ludmila. El, los intervalos que dejaban las centrales Ojale y de Mejin también va a ser algo a tener en cuenta, sobre todo con Salma, que a campo abierto, atacando el espacio, podemos tener otra opción de gol en esa, con ello. Y el lateral izquierdo, en este caso, que es Okeke, que tampoco tuvo su gran partido contra Gaby Portillo, no supo frenarla en ningún momento, fue superada en cada uno contra uno. Entonces, si Atenea o si vemos rotaciones, pues haremos el 11, Lucía García, Eva Navarro por la derecha, cualquier futbolista que esté en esa posición se atreve a encarar y desbordar, también podemos tener ahí otra opción de llegada. Es decir, es una selección, como has dicho tú, totalmente distinta a Japón, ¿vale? Anárquica, una selección le gusta mucho correr, pero claro, eso conlleva un poquito el desorden táctico y los espacios que va a ir dejando. Entonces, claro, no va a ser el mismo partido contra Japón. Yo no me espero el mismo partido contra Japón. Y me espero unas más llegadas y más tiros a puerta de España.
Sí, evidentemente es una selección, como decimos, muy diferente, es una selección menos estructurada tácticamente, menos disciplinada también en lo defensivo, pero evidentemente tiene un aspecto que creo que es más peligrosa que Japón, y sobre todo teniendo en cuenta que hace apenas 2 días del partido, 3 días en el caso de España, cuando jugó el partido del anterior encuentro, el cansancio físico ante una selección, como he dicho antes, muy física, que lo han incidido muchísimo, que hay que recuperarse físicamente. Yo creo que España lo ha hecho, pero evidentemente en este momento de pretemporada que está España todavía, con 2 partidos anteriores ante Bélgica y República Checa, este ante Japón, el cuarto partido, digamos, de la pretemporada, aunque ya es un partido de muchísimo nivel, a veces cuesta Sí, coger sí, el punto físico y evidentemente el sí, tema del descanso va a ser importante y eso igual sí. hace que España haga rotaciones de más. Pero en ese sentido, España yo A creo que ver, físicamente llegará preparada. También hay que decir que Nigeria se pegó una gran paliza contra Brasil, que fue un partido muy largo, muy intenso, de ritmo muy alto. Y que España es verdad que el ritmo del partido contra Japón tampoco fue tan elevado, con lo no. cual ahí tampoco creo que España tenga mucho más que recuperar con respecto a Nigeria, que sí que se pegó una paliza físicamente más importante para mí. Sí, en el partido de Brasil-Nigeria fue de un nivel alto, nivel físico elevado, eran constantemente ida y vuelta, presión individual máxima para ahogar al rival. Entonces, claro, puede ser que repita el mismo plan contra España, que si lo hace, España va a tener que estar un poco rápida en el movimiento de balón, en controlar y pasar. Nada de 2, 3, 4 toques que puedan ralentizar la circulación del balón y puedan provocar pérdidas en campo propio, por ejemplo, que es lo que tienen también que arreglar con respecto a Japón, esos pases mal dados, esas intercepciones del rival que al final te condenan un poco. Teníamos a Hatakoi con las 2 paradas, entonces al final no fue a nada más, pero son 2 partes, 2 aspectos que hay que tener en cuenta. No sé yo si Nigeria repetirá el mismo plan, pero bueno, si lo hace, España, que esté más fina con el balón, más rápida, no va a tener problema alguno. A mí el aspecto que más me preocupa es cuando España esté atacando, se atreva a encarar, pierda el balón, como es algo normal, porque las Mm. atacantes tienen que perderlo, en alguna ya saldrá bien, y nuestras laterales estén tan arriba que no les den tiempo a volver. Vimos la parada de Lorena, pero ¿de qué viene? De un saque de banda, allí va con lo rápida que es, llega el balón que parece que se iba fuera otra vez, pase al área y casi gol, aunque se la detiene la guardameta de Brasil. De nada sacan ocasiones de gol. Es que estar muy centradas al 100%, nada de comenzar como contra Japón, que Sí. casi nos cuesta algún gol en contra. Sí, luego también creo que es una cosa a comentar el aspecto mental. España llegaba al partido de Japón confiadas, pero con la duda de ver si son tan competitivas como pensaban en unos Juegos Olímpicos y ante un rival como Japón, que en el último partido fue un 4-0 para Japón. Y esta victoria, de manera que fue remontando, yo creo que les ha dado muchísima moral y a partir de aquí España va a Sí, ser un equipo mucho más complicado de batir. Y luego también otro aspecto que creo que también van a poner mucho énfasis ellas, que lo comentaron también después del partido. España, los últimos 6 partidos, 4 ha empezado perdiendo. Yo creo que van a poner mucho énfasis, y deben hacerlo, en empezar los partidos bien, porque así te allana un poquito el camino. Últimamente España se está acostumbrando a empezar mal, a ir remontando, y eso, como dijeron también luego después del partido, tanto Mariana como Irene Paredes, no siempre se puede remontar después. Así que yo creo que España trabajará eso bastante, intentará estar mucho más pendiente del partido en primer momento, y eso, ante una selección como Nigeria, se puede traducir también en aprovechar quizá al principio que estén un poquito menos compactas, encontrar las huecos que pueda haber en su defensa y hacer daño para intentar adelantarse punto en el marcador en un sí, partido que evidentemente España, por la paliza que se llevó el jueves ante Japón, yo creo que el plan será un poco empezar con todo y luego intentar sí. aguantar físicamente un equipo nigeriano que tiene jugadores como Soala, que digo, que estuvo invicta el partido contra Brasil, y Sí, yo creo que lo utilizarán en este encuentro y dará muchísimo nivel físico al sí. equipo nigeriano. Pues mira, ya hemos hablado un poquito del contexto de partido, que es lo que esperamos, las armas ofensivas de Nigeria, los puntos débiles de ambas selecciones. Vamos a hablar de jugadoras a destacar en Nigeria. Osoala es muy conocida, ya es leyenda del conjunto catalán del Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo está en Estados Unidos. No jugó en el partido de Nigeria-Brasil, cosa que me sorprendió, no hay motivo alguno. Yo estoy quizás que puede ser titular por delante de Ieuso, la número 17,
que es la que tuvo la ocasión de Lorena, pero también tenemos que hablar de Ajibade, que ahora mismo es la capitana, la líder de esta selección. Jugó por la banda derecha, después en la segunda mitad jugó de interior casi. Entonces, la gran parte de las opciones de Nigeria de puntuar ante España recaen en la jugadora del Atlético de Madrid. Si está bien, está fina, está bien físicamente, conoce a las rivales porque ha jugado contra ellas en la Liga Española, va a ser una jugadora a tener muy en cuenta. Y también, Mario, porque nos encanta Ucheibe, hay que hablar de ella, la número 10. También es otro talento a tener muy en cuenta, a, digamos, vigilar y atar de corto. Lo que no tiene que hacer España, ¿vale? En mi opinión, es una presión individual de estar pegada a la jugadora. Porque tiene una gran zancada y una gran arrancada. Entonces, si te pegas mucho, hacen un giro, un amago, te engañan y se van por el otro lado, te va a ser muy difícil alcanzarla. Porque en conducción son muy rápidas. Entonces, tienen que dar un poquito de espacio, dar un poquito de centímetros, pero desde luego que eso no significa dejarla todo el campo y todo el espacio para pensar, porque te ponen un balón largo, aparece Ajibade, aparece Echegini por la otra banda, pues eso, a Ucheibe hay que tenerla muy en cuenta y no perderla de vista. Sí, a ver, creo que va a ser fundamental ese triángulo defensivo entre la pivote, que yo creo que repetirá Patrick Jarro, aunque luego veremos si igual opta por 3 centrocampistas y 2 de ellas pivote, luego veremos en ese 11. Y las 2 centrales, que veremos quiénes son, pero bueno, ese triángulo defensivo va a ser fundamental por lo que comenten. Al final tampoco se puede dar mucho el hecho de que Irene o Laia, Codina o Alessandri, quien sea la otra central, salten muchísimo, porque eso puede dar hueco a que aparezcan por ambas bandas, para que hagan contras Sí, muy rápidas, y evidentemente España tiene que estar muy pendiente de ese tipo de acciones, sí, porque es un partido, como claro. dices, que ellas viven mucho de eso, de balones en segunda línea, de peinadas, de prolongaciones, de jugadas muy rápidas, muy verticales, y España debe ser un poquito más inteligente y no ir Sí, tan más agresiva cauta. a los choques como Sí, sí que fue ante Japón, por ejemplo, que en la segunda parte sí que destaqué eso, que Irene sí, Paredes fue muy agresiva, también Ona, también Olga Carmona, también Laia sí, Aleixandri, y Nigeria es diferente. Nigeria físicamente no se claro. va a caer como se cayó Japón en la segunda parte, y ahí tendrá que tener España mucho más precaución en esas salidas de centrales. Claro, por eso decimos que es un partido totalmente distinto, que nadie se espere lo mismo. Además, justo cuando estabas comentando lo de que no hay que saltar, no hay que ser tan agresiva, me estaba recordando al tercer gol que marca Alemania. Mm. Sacan a Lana Kennedy que salta a cabecear un balón, a peinar un balón y ya, pues hombre, deja todo el espacio ahí y Alemania monta un gran contraataque. Pues hay que tener cuidado, vamos, la labor de las 3 centrocampistas va a ser vital para también ayudar un poco a las centrales y veremos también la labor de las laterales. Pero bueno, esas para mí son las jugadoras más peligrosas. También está Toni Payne, que la conocemos Sí. de todos los años en el Sevilla. Ella parte más de una posición de interior, Sí, de al media igual punta. más distinta sí, más distinta que en el conjunto hispalense. Después, Alucia también es una lateral que puede jugar por las dos bandas, que también ya la conocemos del Mundial, y es una jugadora también a tener en cuenta. Y Nadocie, la portera de París FC, portera de highlight, como la denominamos nosotros, para penaltis también, hizo un buen partido ante Brasil, no cometió ningún error, no tuvo ningún despiste. Veremos contra España cómo lo hace. Pero bueno, en principio contra Brasil salió en un 4-3-3 bastante claro, muy definido. Contra España podemos esperar un bloque bajo, no lo sé, desde luego que no han dado ninguna pista. Lo único que ha dicho Toni Payne en la entrevista en AS es que la futbolista a la que creen que hay que vigilar más es que obviamente la gente va a decir Aitana, pero también ella menciona a Patrick Harrow, que tiene mucha movilidad, es muy buena con balón, también sorprende llegando al área, hace goles y tenemos que tener mucho cuidado con ella. Yo añadiría a Mariona, porque lo comenté el otro día, que También. me pareció espectacular su segunda parte. Pero sí, No, sí, al a final, Mariana, Patri es un poco sí, como sí, el. Patrick. A ver, es la jugadora que en el partido ante Japón vi más cohibida, más preocupada defensivamente, y en este partido creo que será similar. Pero bueno, veremos si da un salto adelante, si coge un Sí, poquito más de confianza y se suelta un poquito también más en ataque, para aparecer donde también es muy, muy dañina, esa segunda línea, golpeando desde fuera del área, dando un pase filtrado. Y bueno, veremos si tenemos una Patrick Harr un poquito más ofensiva. La primera parte, el primer partido, digo, fue un que poquito pueda llegar más. más. Sí, fue un poquito más. Eso, una jugadora
más perfil defensivo. Pero bueno, veremos en el segundo encuentro. A ver, es lo que funcionó, lo que le vino bien a España. Después ese doble pivote, entre comillas, con Alessia y ya un poquito más adelantada, ambas escalonadas. Pero bueno, veremos. Ya decimos que fue un 4-3-3 contra Brasil, contra España. Puede ser el mismo esquema o uno más defensivo. Lo veremos. Vamos con el 11, Mario. Vamos Porque allá. aquí, a ver, ¿qué decimos nosotros? Estábamos comentando antes que, hombre, ha confirmado Monse Tome que las 18 están disponibles, así que descartamos a las 4 reservas, a Lete, María Méndez, Alba Redondo y Vicky López, y nos centramos en las 18, bueno, para cortar un poco la lista, ¿no? Creo algunos cambios va a haber en posiciones puntuales, pero no creo que deban ser cambios que alteren la dinámica del equipo. Al menos Yo un torneo corto no debe hacer cambios radicales de quitar a 7 y poner a otros 7. No, eso evidentemente no, porque para eso, si ganamos este partido, estará el partido de Brasil, que ahí sí que España, Ahí bueno, sí que dependiendo cómo quede Brasil ante Japón, pero si no gana Brasil a Japón, pues ya España en ese partido último, si mañana consigue la victoria, llegaría sin jugarse nada, primero de grupo clasificado matemáticamente. Pero de cara a este segundo partido, yo no espero el mismo 11 que el jueves. Pero como dices, tampoco espero 7 cambios. Yo como mucho esperaría una horquilla de 1 a 3 cambios. Ahora explicaremos algunas opciones que tenemos por ahí. Pero donde ya no habrá ningún cambio en portería. Seguirá Katakoi, hizo un gran partido ante Japón. Y seguirá ahí la portera Sí, Balear. portera número 1 de España, sí. Sí, ahí no creo que veamos cambios en portería. Además, y Monse Tome lo que quiere es estabilidad emocional, sobre todo, que es importante, y mantener al vestuario satisfecho. Entonces, ahora mismo ir cambiando, alternando en la portería, pues, recordar ya un poco lo que sucedió en el Mundial. Además, Katakoi ha respondido a la confianza de Monse Tomé. Lo mismo con las 2 intervenciones y las 2 salidas ante Japón, que fueron bastante buenas. Quitando lo de la falta y que le falló la barrera, el salto, que no saltaron. Y de centrales, aquí ya a mí me gustaría ver a la Yacodina en este partido junto a Irene Paredes. Yo La es la verdad. que creo que será la pareja. No porque lo hiciera mal la Alessandri, que verá que no estuvo bien, pero quizá porque la seguridad defensiva que te da la Codina ante rivales como las nigerianas creo que es mayor. Y yo creo Sí, que Irene es fija, porque Irene es capitana y además hizo un gran partido ante Japón. sí, el emblema, Y la sí. segunda acompañante yo creo que en este partido será la Yacodina. O lo mismo Yo repite, también. yo pondría la Yacodina, pero tampoco es descartable que siga la Alessandri. Yo, claro, yo tampoco descarto que repita el once entero, pero yo pondría a la Yacodina también. A mí me da un poquito más de confianza en defensa por momentos. Ahora está la duda. Perfil izquierdo, perfil derecho, ¿cuál de las dos? Porque Irene Paredes empezó en el derecho, pasó luego al izquierdo contra Japón. Laia Codina normalmente La, suele jugar por el izquierdo. la, la Yacodina izquierdo, Irene Paredes derecho. Vale. Sí, es lo que hemos visto. Vale, ahora otra duda, ¿no? No es la única que tenemos, laterales, porque es verdad que Ona con el cambio de perfil pasando al lateral izquierdo contra Japón estuvo más cómoda y la vimos un poquito más. Tú me comentabas de poner a Ollane en el lateral derecho y a Onamache en el izquierdo. Sí, puede ser A mí una opción. no me parece mala idea. No me parece mala idea, aunque, claro, a mí lo que me preocupa en Nigeria, vuelvo a decirlo, es un poco la velocidad que tienen las transiciones ofensivas. No sé yo, es verdad que Ollane es un poquito más precavida, no suele subir tanto al ataque como las dos laterales, Ona y Olga. Pero también Ollane aporta mucho en defensa, es más sólida en defensa. Venga, Sí. A ver, vamos con esas dos por hacer algo laterales. de memoria, en el Mundial, el 11 ante Países Bajos, en cuartos de final, era Katakoi, Irene Paredes, Laia Codina, Ona Badge por la izquierda y Ollane por la derecha. Es decir, que sería volver a lo que funcionó en el Mundial, en ese aquel partido contra Países En Bajos, un gran partido. también contra Suiza. Luego entró Olga Carmona y marcó 2 goles en el Mundial fundamentales, así que tampoco quisiera mal Mundial ni mucho menos. No. Pero Pero sí que es da cierto que más igual... seguridad. Y luego también hay otro aspecto
que Olga Carmona igual físicamente no está todavía a su mejor nivel, porque acabó la temporada bastante cansada, tuvo una lesión también que le impidió estar en los últimos partidos de España anteriormente a este tema concentración. Igual sigue El todavía. partido le sustituyó en el 60, que fue algo también que Sí, a ver, me también puede ser sorprendió. para guardarla para este partido. Pero no sé, Claro, yo en principio creo que mantendrán la defensa de laterales del otro día y que el cambio sería la Yacodina, pero tampoco descarto para nada que meta a Ollane por la derecha y que una Valle pase al lado izquierdo, que es un poco el suyo natural. vamos a dejar a Olga Carmona por la izquierda, a una Bache por la derecha. Pero ya repetimos, si pone a Ollane por la derecha y una por la izquierda, tampoco sería un cambio radical de lo que hablaba yo al inicio, porque también España ha dado muy buena versión con ellas dos de laterales. Ahora, centro del campo, perseguimos con un 4-3-3, no queremos que haya cambios en ese esquema. Patrick Jarro yo creo que va a volver a repetir de pivote. Sí, Aitana por la derecha, ahí no tenemos ningún tipo de dudas. Ahora, no sé si Alexia volverá a repetir como titular o pondrá en esta situación a Jenny y la cambiará para sacar a Alexia. La misma fórmula que utilizó ante Japón. u otra opción que no hemos valorado y es meter juntas a Patri y a Tere. Claro, lo hemos comentado y la gente del chat en Twitch nos lo ha dicho también varias veces. Contra Sobre todo Nigeria para vendría este bien un partido, cuatro dos claro. tres uno. Claro, un 4-2-3-1, doble pivote para contrarrestar esos contraataques y tener un poquito, dar un poquito más de ayuda y superioridad numérica a la hora de esas carreras nigerianas. Pero ¿tú crees que para este partido va a probar eso? No lo sé, es que igual lo he probado ya anteriormente en entrenamientos y no lo sabemos, salvo que Canadá nos lo Ya enseñe probó, en un dron. no, no, pero Entonces, ya vimos que probó en entrenamientos el sistema de tres centrales y no salió muy bien. ¿Verdad? Que para ya. probar algo, tiene que probar algo para saber si funciona. A No ver, me tampoco, parece que hay tampoco sería tanta demasiado. prueba. Al final, Patri en el Barça ha jugado de interior. Y en el Real Madrid Cere también ha jugado junto a otra pivote, como puede ser Zornoza en su Toletti, momento. Toletti sí. también. Tampoco sería tanta prueba. Es verdad que no lo han hecho la selección española, pero en un partido como este no me Y extrañaría. Es verdad que no, yo creo que lo que será es lo que hemos comentado de Patri, Aitana y luego Alexia o Jenny, que yo sinceramente creo que sería Alexia. Pero totalmente. en este partido no descartaría que jugara con ese Ya no. centro del campo diferente. Y además, en el partido contra Japón y el partido de Bélgica, empezamos a ver a una Patri al lado de Alexia. Y después a Aitana y Eva Navarro en su momento, porque no estaba Mariona, como doble, bueno, un rombo de centrocampistas. ¿Sabes? Dos y dos. Entonces, que tampoco sería algo novedoso para la selección española, porque lo hemos visto, sobre todo en la segunda parte de partido, que se atascaban y que necesitaban recuperar el control del encuentro. Y de hecho Que, creo que, recordar que Tere. Ah, no, 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 nada, nada. Que Tere no, no, jugó por Patri, ¿no? En el partido ante Japón. Pensaba que exactamente, habían salió en el coincidido 81. juntas, pero no, no. Sí, Pues no, bueno, no han coincidido juntas. ¿Qué hacemos? repetimos, pero ahí está la Pero opción, ¿eh? dejamos aquí, claro, dejamos aquí esta alternativa, porque con España, como digo, hemos visto ese cuadrado con Patri, Alexia, Aitana, Eva Navarro en su momento. Y funciona bastante bien, la verdad. Patri y Aitana Entonces, fijas, la otra Alexia o Jenny. yo Yo creo que repetiría con Alexia. Si yo está creo que bien, lo que también va a repetiría con hacer. De Alexia. hecho, Alexia últimamente con la selección ha jugado varios partidos seguidos de titular y ha rendido. Entonces, Sí, ella dice que está contenta, que se encuentra bien físicamente al 100% y que ha dejado atrás esos miedos de la lesión de cruzado. Entonces yo repetiría con Alexia otra vez, porque hizo un muy buen partido y la necesitamos a pues la mejor repetimos versión con para... ella y luego arriba no espero Mariona por la novedades. izquierda lo tenemos Sí, claro. Atenea en En- principio también y la duda es Va a igual repetir con si Sánchez. Salma va al banquillo, pero no me parece lo que vaya a Bueno, suceder. Igual sería una opción para aprovecharla de revulsivo, que lo pedía gente en el chat, que puedo estar de acuerdo que al final Salma puede rendirte más desde la segunda unidad
que de inicio, pero la opción de ¿A Lucía quién García de pones? 9 tampoco me acaba de convencer del todo. A ver, ella podría valer para pelear con las centrales. Y hemos visto que cuando hay un mínimo intervalo entre las integrantes de la línea defensiva, suele ser muy inteligente para ello. Vimos en el último partido que salió de 9. Qué complicado es esto, ¿eh? Al final hay muchas opciones. Yo creo que va a repetir con Salma. Ella sabe, yo creo que es consciente de que el partido no fue bueno, no estuvo a la altura de lo esperado, de que sigue arrastrando esa mala dinámica desde que afrontó la recta final de la temporada 23-24. Y si tú, como seleccionadora, quitas a Salma para Parayuelo después del partido que hizo ante Japón, que no hizo casi nada, le están mandando un mensaje que a lo mejor ella no se lo puede tomar bien y la puede hundir aún más. Entonces, yo creo que va a volver a poner a Salma Parayuelo de delantera, otra oportunidad para recuperarla, que ahora mismo también es lo que necesita el combinado español. Lo Sí, sí, dijimos en el ahí reparto, coincido, que hay se que tiene, hay recuperarla. que recuperarla porque es una futbolista que ya hemos visto lo que nos puede dar en el pasado mundial, marcando 2 goles decisivos y siendo lo importante que fue, pero es verdad que no está bien últimamente y en el debut fue bueno, pues una Sí, jugadora que aportó bien poco y realmente incluso en momentos restó al equipo porque le esturbaban algunas casi jugadas. siempre. Pero bueno, esperemos que recupere su mejor versión. Este partido igual es Sí, una opción para que recupere confianza, pero desde luego que es un encuentro que yo lo afronto un poco desde la perspectiva de vamos a intentar empezar bien, evitar remontadas, evitar que sea un partido muy largo, porque Nigeria es un equipo que físicamente creo que acabará mejor de lo que acabó Japón y España sí debe aguantar ese ritmo y yo creo que está empezando un bien, puntito saliendo bien por al encima. principio, España conseguirá llevarse el triunfo o al menos encarrilarlo para la segunda parte. Y el 11 me parece que es el probable. Ponemos solo un cambio, puede haber más, no creo que haya más de 2 o de 3, No, pero en principio también puede repetir el mismo 11. Yo no creo que sea así, pero puede repetir perfectamente el 11 Monse Tome. Y desde luego que es un sí. 11 con muchísimas garantías Es para que afrontar ese segundo partido en el que España sí, buscará la segunda como, victoria clave para clasificarse para cuartos de final. como decimos, Monseto me ha confirmado que están las 18 disponibles. Es un caso atípico porque varias selecciones, Estados Unidos no va a poder contar con Jadon Shaw, en Francia no va a poder contar con Le Sommer, la han metido en la lista de reservas. Shimizu no va a poder estar con la selección japonesa después de la lesión de rodilla. Me refiero que parece que son pocas selecciones las que tienen jugadoras sanas al 100%. Canadá tampoco tiene a Cindy Collins, que al final salió de la lista y veremos a ver qué pasa con Fraser en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Pero bueno, el extremo derecho va a repetir Atenea y el 11 que es el que tenemos, un cambio hemos dicho al final, pero hemos ido Sí, a hablando ver, de lo que podría hay cambiar. alternativas, pero lo lógico es que sea el mismo o un cambio o dos como mucho. Así que repetimos el 11 en Sí, portería Katakoi, defensa para Olga Carmona y Ona Valle de laterales, con Irene Paredes y Laia Codina de centrales, Patri Jarro, Aitana y Alexia, vuelve a ser APA en el centro del campo y arriba Mariona por la izquierda, Atenea por la derecha y en punta Salma Parayuelo en busca de la confianza y los goles que últimamente se le están escapando. Un 11 de muchas garantías, de mucho nivel y que España debería utilizar para ganar a Nigeria, una selección que hemos comentado antes muy peligrosa físicamente, jugadoras muy rápidas, jugadoras que pueden hacer mucho daño al contraataque, pero a la que España debería imponerse cómodamente, sobre todo en el sentido de que es un equipo mucho más rodado, más físico y sobre todo hay que destacar una cosa de España, que es un equipo que demostró contra Japón, lo he comentado antes, que mentalmente esa victoria le ha dado mucha confianza y se debe demostrar en un partido como este. firmo todo lo que ha dicho al 100%. O sea, si salen concentradas, dando lo mejor de sí mismas y moviendo rápido el balón, no creo que sufran demasiado contra Nigeria. Pero bueno, hemos analizado los contextos del partido, los posibles escenarios en los que España tendría que tener cuidado, los posibles escenarios en los que Nigeria podría hacer daño a España. Solo queda ver el partido mañana a las 7 de la tarde en la 1 y para el resto de países Bueno, no lo queda otra sabemos. cosa antes, que es el pronóstico. Que hay que darlo, Bueno, no. hay que arriesgarse. Primero Se porcentaje, si te dice, parece. Porcentajes yo creo que daríamos realmente España 80-20, al menos en mi sí, porcentaje.
Yo voy a Y, decir 70-30, por no repetir. Voy a decir 70-30. Ya y hay posibilidades de que Nigeria venza a España. Yo lo veo tendrían que posible. darse muchos factores, que España esté muy mal, que Nigeria esté muy bien, pero sobre todo que Nigeria aproveche las ocasiones que tenga y que España... Porque Nigeria es un equipo que vimos en el Mundial que tampoco es muy seguro a nivel defensivo. Es un equipo que deja dudas, que a veces comete errores atrás, que puede acabar pagando muy caro. Y luego en cuanto al resultado, pues yo A ver, es que espero que al menos la portería acabe a cero. Porque son varios partidos encajando gol y estaría eso no es bien. bueno. Así que voy a decir un 2-0 como dije ante Japón. Finalmente no fue Vaya, por 2-0, fue Dios. 2-1, pero bueno. Iba, Pueden ser iba a más repetir, yo goles, ¿no? dije, iba a decir 2-0 también. En el partido contra Japón dije 3-0. Y al final fueron tres goles en total repartidos. Yo iba a decir también 2-0. 2-0, pero tampoco descarto que se repita el 2-1. Yo espero que no, porque, a ver, evidentemente son detalles Claro, mínimos, pero siempre viene bien de cara a la confianza del equipo no recibir goles, y es que España me lleva queda ya que. bastantes recibiendo gol. El último partido que no lo Sí, hizo fue el partido de Dinamarca en mayo, en Belge. Después España pasado recibió de tiempo. Dinamarca 2 goles, recibió 2 goles de República Checa. Bueno, no recibió tampoco de Bélgica en ese partido, ahora que recuerdo, pero sí que no dejó tampoco sensaciones de mucha seguridad defensiva, así que ojalá que España pueda dejar la portería a cero en este partido ante Nigeria y alcanzar ya el pase a cuartos de final de los Juegos Olímpicos en los que debuta España y que evidentemente pues conseguiría su mejor resultado histórico y sería ser prácticamente el primer equipo clasificado para cuartos de final. Así que nada más, como dices, solo queda ver el partido. Mañana a las 7 de la tarde en la 1, en RTV Play también, en Max, en Eurosport 1 y en más canales a nivel internacional. Y aparte de este encuentro, pues habrá que ver también el resto de la jornada. Y como siempre, lo comentaremos este partido y dos más, que ya diremos cuáles son, mañana, domingo, 11:15 de la noche, hora española, a través de Twitch. Hablaremos de esos tres partidos. Y el resto, el lunes, a las 8, 8:30 más o menos, diremos también los partidos Sí, que serán. Comentaremos lo que ha sucedido en los otros tres encuentros. Así que nada más, a exactamente. seguir pendientes, activar la campanita aquí en YouTube, darle like, dejarnos vuestro comentario y por supuesto también si queréis dejaros vuestra porra, opciones para el 11, qué cosas cambiaríais. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.